Dios bendice a todos los que bien se disponen para escuchar y aprender de la palabra de Dios. Estamos estudiando la trilogía de Judas 11. Hoy veremos el capítulo número 3, titulado La contradicción de Coré. Para esto, nuevamente estaremos leyendo el versículo 11 de Judas. Lo hacemos con la bendición de nuestro Señor. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Padre bueno, gracias Señor por este momento en el cual vamos a comenzar el desarrollo de esta enseñanza. Pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu, que nos guíe, nos edifique, nos instruya Señor, nos capacites en el conocimiento de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. En Él te damos las gracias. Amén. A medida que avanzamos en el estudio de Judas, profundizamos un poco más en la carta. Notamos que hace uso de la filosofía de la época para mostrar la condición espiritual de algunos de los miembros de la iglesia. En otras palabras, utiliza las mismas armas del conocimiento de la ciencia, la filosofía, la religión y elementos del mundo pensante para demostrar que el mal uso de ellos ha contaminado a la iglesia, la cual necesita retomar principios y valores cristianos y morales, y no dejarse llevar por las corrientes del pensamiento y deseos de los hombres que la alejan de Dios. Algo que posiblemente ustedes no van a encontrar en cualquier libro o página en internet que hable acerca de Judas es la forma de escritura utilizada por los judíos para hacer más fácil la memorización de sus escritos. En la separación por versículos de la carta que hicieron los traductores, notamos que cada oración se divide en 3 partes. O en los versículos largos, usted va a conseguir una división de 6 partes, pero serían 3 partes primero, 3 partes después. Veamos un ejemplo. Cuando tomamos, por ejemplo, el primer versículo del libro de Judas, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. 3 partes. Voy señalando con los dedos. Versículo 5. Dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido. 1. Que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto. 2. Después destruyó a los que no creyeron. 3. Versículo 8. Otro ejemplo. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. 3. Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. El mismo versículo 11 que estamos leyendo. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. O sea, cada versículo al parecer se divide en 3 partes. Ahora bien, vamos a lo que nos compete, la contradicción de Coré. Para esto, les invito a que se ubiquen en sus Biblias en el libro de Números, capítulo 16. Ahí vamos a conseguir la historia de Coré y de las personas que con él se rebelaron. Primero vamos a notar algunas características que muestran la condición de Coré. Él se levanta con Datán, Abirán y On. Todos ellos eran personas de renombre, príncipes de la congregación de Israel. O sea, tenían gran influencia sobre el resto de los príncipes. Entonces, príncipes no porque había un rey o reina, sino porque las familias, el que estaba enfrente, es el que era el padre de la familia, pero que tenía su esposa, tenía una concubina, tenía unos hijos, tenía esclavos, esclavas, bienes materiales, esa persona se consideraba un príncipe. Sí, si en el pueblo de Israel habían 200.000 familias, habían 200.000 príncipes, algo así, para entender
que se refiere de príncipe, es decir, porque estaba con la responsabilidad y tenía bajo su mando o bajo su tutela una familia, esclavos y también bienes. Estas personas guiadas por Coré convencen a 250 príncipes del consejo. Escúchese bien, ellos, Coré, Datán, Abiram y On, convencieron a 250 del consejo para que se levantasen en contra de Moisés, pero todos ellos pertenecían a la tribu de Leví. Ahora vayamos por paso. Dice la palabra: Coré, de la tribu de Leví, junto con Datán, Abiram y On, convencen a 250 príncipes, es decir, personas de renombre, para levantarse contra Moisés. Sabe que en todos los derrocamientos ministeriales y pastorales, siempre son los del consejo los que se levantan contra el pastor o contra el líder que Dios ha establecido en la congregación. No son los que están allá en la congregación que no ejercen ningún cargo. Los que se rebelan, los que se levantan, siempre son las personas del consejo, o sea, los que tienen alguna autoridad administrativa dentro de la iglesia. Y si quiere, busquémoslo también allá afuera en el mundo. Y notamos que en un derrocamiento de algún presidente, gobernador, alcalde o cualquier persona que tenga alguna función de autoridad, son los que están ejerciendo autoridad con él los que se van a levantar para derrocarle. Casi nunca es el pueblo, porque al final son los que tienen autoridad que derrocan a los que también la tienen. Esto sucede porque todo aquel que está trabajando en un ministerio, llevamos con la iglesia en esta parte, todos los que están trabajando dentro del ministerio de la iglesia siempre quieren subir un escalón más, quieren dar un paso más arriba, y a veces en sus aspiraciones terminan dando un golpe de estado, derrocando al pastor o llevándose a un grupo de personas de la iglesia para ellos ejercer su función de pastor. Muchos dicen a través de esto se produce un crecimiento de la iglesia, porque esta persona que se va funda otro lugar, construye una iglesia y así sigue creciendo el evangelio. Y ciertamente es así, pero lo hace de una forma no natural, sino que hay una deformación. Y esta persona sembró un precedente. Mañana, cuando esta persona tenga una congregación grande, esta persona que se llevó 20, 30, 50, 100 miembros, fundó otra congregación. Cuando él tenga una congregación grande, las personas del consejo que trabajan con él, alguien también se levantará y le dará un golpe de estado. Porque como dijo alguien por ahí, el que mata hierro no puede morir a sombrerazo. O sea, el que siembra caraota no puede cosechar papa. Y todo lo que el hombre siembre, dice la palabra, eso segará. Por eso nosotros en el ministerio debemos cuidarnos de darle un golpe de estado a la persona que está haciendo su función de pastor y que Dios le ha establecido como pastor de la iglesia. Porque nosotros podemos llevarnos un grupo, pero mañana alguien se llevará un grupo de nosotros también. Es mejor crecer, como dice la palabra. Salir de la congregación y decirle: hermano, Dios me ha llamado, voy a fundar, voy a trabajar en un lugar y Dios, si me dio el ministerio, Él lo respaldará y Dios hará que se produzca el crecimiento y que el ministerio se establezca. Entonces, dijo alguien por ahí: dime con quién andas y yo te diré quién eres. Y yo le diría, para esta cuestión de los derrocamientos, de levantarse contra el líder, dime con quién trabajas, cuál es el consejo de personas con las que tú trabajas y te diré quién te puede derrocar, quién se puede levantar contra ti. Coré, movido por diferentes sentimientos, especialmente el orgullo, la prepotencia, la arrogancia, no soporta que Moisés, que vino de allá del desierto, se levante y esté enfrente de ellos, de todo el pueblo de Israel.
Entonces alguien dirá en la iglesia, si yo canto mejor que la hermana, ¿por qué la ponen a ella? Si yo toco mejor, ¿por qué ponen a esa persona que no sabe tocar? Si yo predico mejor, ¿por qué predica esa persona? Dicen muchos así. Si yo leo mejor, ¿cómo van a mandar a leer a esa persona que da pena cuando lee? Y así todos los que creen que ellos hacen algo mejor, casi siempre son los que forman parte de ese consejo y de ese grupo que cuando se dice vamos a quitar al líder, vamos a quitar al pastor, ellos dan su aprobación. Son fuertes candidatos. Todos aquellos que están resentidos porque ellos no los ponen a hacer las cosas que hacen otros porque ellos dicen que ellos las hacen mejor, esos resentidos casi siempre forman parte de ese consejo de los que se levantan en contra del pastor. Ahora bien, cada vez que comparamos nuestras capacidades con las capacidades del que Dios ha puesto enfrente, estamos en peligro de ser motivados por el espíritu de Coré. Si nosotros estamos al lado del pastor siendo en un cargo de pastor adjunto o siendo pastor de jóvenes, pastor de niños, siendo pastor de ancianos o cualquier cargo que se nos dé dentro de la congregación y nosotros comparamos nuestras capacidades con las del pastor y pensamos que somos mejores, nosotros estamos propensos a hacer lo que hizo Coré, levantarse en contra de Moisés. Ahora bien, hay un momento en que Coré ya siente que no aguanta más la situación con Moisés y explota y dice, basta ya de vosotros, le dice a Moisés, basta ya de vosotros. Y mire las palabras que utiliza. Y aboga por toda la congregación, diciendo así, todos los que están aquí de la congregación, todos ellos son santos, son separados, están apartados para Dios. Y notemos que casi siempre el que se rebela contra el pastor, siempre se escuda en que defiende el derecho colectivo. O sea, siempre se escuda en una aparente religiosidad en que él está por los demás, no porque él quiere que lo levante, sino que él quiere defender a los oprimidos, algo así. Entonces siempre que se va a levantar, va a utilizar de escudo a aquellas personas que están alrededor, diciendo que él está por la causa de ellos. Dice que Moisés en el versículo 5 remite su causa a Dios. Dice que hace esto, toma incensario, Coré y todo su séquito, y pone fuego en ellos, y pone en ellos incienso delante de Jehová. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Entonces Moisés le dice, Dios va a determinar quién es santo, a quién ha escogido, y que sea él el que decida. Todo esto Moisés lo remite a Dios, pero en el versículo 9 y 10 Moisés les aconseja, les dice a ellos, para ustedes es poco que Dios, el Dios de Israel, os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para ministrar en el servicio del tabernáculo, y estéis delante de la congregación para ministrarle. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? Procuráis también el sacerdocio. Sí, Moisés les está diciendo, pero a ustedes es poco lo que ya Dios les dio. Y les ha dado bastante. Pero ustedes quieren ir más arriba. Y le pregunto hoy a todos los que están ejerciendo su cargo dentro de la congregación, ¿usted estima en poco el cargo, la función y la obra que usted está realizando dentro del cuerpo de Cristo? ¿Será que usted piensa que trabaja para el pastor o no ha considerado que trabaja para Dios? Y que si nosotros somos fieles en lo poco, dice la Biblia que Dios nos va a llevar a lo mucho, nos va a exaltar. Pero si nosotros en lo poco somos infieles, ¿será que Dios nos va a dar algo para llevarnos más arriba? Entonces es cuestión de considerar. Si hemos recibido un cargo de parte de Dios, vamos a ejercerlo hasta el momento que Dios determine y diga, te saco de este cargo porque te voy a subir a un cargo mayor.
pero no seamos nosotros los que nos impulsemos, porque vamos directo al fracaso. Entonces, preguntemos como Moisés. ¿Les es poco, les parece poco ser maestros, evangelistas, pastores de jóvenes, pastores de niños, ser pastores de ancianos? ¿Será que eso es poco? Seamos fieles, como dice la palabra, en lo poco. Una característica también de Coré es que Coré, en su aspecto, es una persona soberbia, rebelde, tiene celo, envidia y también es manipulador, prepotente y tiene detrás de todas esas características de él pone una fachada de una aparente religiosidad. O sea, que con todas esas características él dice, no, pero yo también amo a Dios, soy apartado, soy santo, y tiene una carita así de bueno. Esa es la fachada. Y detrás tenemos las características: soberbia, rebeldía, celo, envidia, manipulador, prepotencia, arrogancia, fuerte. Todo con una fachada de religiosidad. Aún así, dice la palabra, era de la tribu de Leví y estaba para ministrar en el sacerdocio. Unas características que también tienen las personas que se levantan con Coré, Datán y Abirán, las podemos observar. Son personas renuentes, malcriados, orgullosos. Son aquellos que tiran la piedra y esconden la mano. Por ejemplo, en el versículo 12 dice que Moisés los mandó a llamar. Envió Moisés a llamar a Datán, Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. No vamos. Y cuando los que trabajan en la congregación se enojan contra el pastor y el pastor les manda a llamar o va a ellos dicen, no voy y no voy a hablar con él. Y escuchen bien esta palabra que dicen algunos: si quiere hablar, que sea con la directiva. Escuchen, si quiere hablar conmigo, que sea con la directiva. Esas personas así ya están en el camino de Coré. Ya están siendo contaminados en su corazón por el espíritu de Coré, de rebelión, de rebeldía. Y así estaban Datán y Abirán. Entonces, dice la palabra que Moisés les mandó llamar y ellos, no vamos a ir. Y se oponen a la palabra del siervo de Dios. Ahora nos preguntamos, conociendo las características de Coré, de Datán, Abirán, ¿cuál será entonces la contradicción de Coré? Y la contradicción de Coré es rebelarse contra la autoridad establecida por Dios. Escuche bien, rebelarse contra la autoridad establecida por Dios es la contradicción de Coré. David dice en una oportunidad, le dice a Abisai, porque él estuvo en el lugar donde estaba durmiendo Saúl y tenía la oportunidad de matarle. Pero David dijo así, no le mate, porque Abisai le quería matar. Dice, no le mate, porque ¿quién extenderá la mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Saúl está persiguiendo a David para matarle y lleva un ejército tras de él y de las personas que acompañan a David. Y Saúl quería matarlos a todos, pero principalmente a David. Y David tiene la oportunidad de matar a Saúl, inclusive no de matarle él, porque le iba a matar a Abisai. Y David dice, no le mates, porque ¿quién levantará la mano contra el ungido de Jehová y quedará inocente? No te levantes contra el pastor que Dios ha establecido dentro de la congregación, porque no quedarás inocente. Y alguien me dirá, hermano, pero es que hay pastores que andan en pecado. Hay pastores que están haciendo lo malo y tenemos que levantarnos y sacarlos de la congregación. Pero entonces ahí es donde caemos en la otra parte. Una cosa es el ungido de Dios y el pastor o la autoridad establecida por Dios, y otra cosa muy distinta es
la autoridad establecida por el enemigo. Por eso dice la Biblia, Jesús lo dijo, que en los postreros tiempos se levantarán falsos profetas, falsos maestros, falsos Cristos. O sea, ¿quién más alto que Cristo? Nadie. Y si se levanta un falso que dice que es Cristo, ¿usted cree que no se levantará un pastor de parte del enemigo que diga que es un buen pastor? ¿O no se levantará un apóstol? ¿O no se levantará un profeta? Si ya la Biblia lo dice, que habrá falsos profetas, engañadores, personas que vienen para destruir la obra de Dios. Cuando son falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, hay que quitarlos del cuerpo de Cristo, sacarlos de la congregación. Pero, ¿qué dijo Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Digo, no es buen árbol el que da mal fruto. O sea, no es buen pastor el que da mal fruto. No es buen apóstol el que da mal fruto. No es buen profeta el que da mal fruto. Y si estas personas vienen establecidos por Satanás, porque el diablo los introduce dentro de la congregación, porque el diablo está claro. Jesucristo lo dijo así: hiere al pastor y se dispersan las ovejas. O sea, el enemigo trata de destruir el ministerio pastoral. Por eso traigo esta enseñanza, para defender el ministerio dado por Dios, sea el pastor, sea el maestro, sea el profeta, sea apóstol, como dicen muchos que son apóstoles, o el maestro, sea el evangelista. Todos estos ministerios, pues Dios los estableció, Dios los dio. Pero muchos se levantan para destruir estos ministerios. Cuando estos ministerios vienen de Dios, de parte de Dios, Dios los respalda. Y no importa que se levante el diablo y se levanten las tinieblas, ese ministerio va a prevalecer. Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Y cuando Dios establece y unge un pastor para una congregación o para hacer su obra pastoral, se puede levantar el diablo, sus demonios y todos los coré, con los Abirán, con los On, y no lo van a derrocar. Y ese ministerio no va a caer. Pero hay ministerios también que los trae el diablo. De esos son los que nosotros tenemos que estar prestos, porque para eso Judas nos envía esta carta. Judas nos dice que van a haber obreros fraudulentos, ministros de Satanás. Dice que ellos se disfrazan como ministros de justicia. A esos ministros de justicia no podemos obedecerles ciegamente y decir que hagan y deshagan, porque ellos son el ungido de Dios. Y entonces estamos en la congregación y sabemos que el pastor está haciendo desastre con los diezmos, con las ofrendas, y aparte de eso no conforme, quiere sacar también a través de pactos y a través de muchas cosas, sacarle dinero a la gente. Y vemos que es una persona que ama el dinero y que trabaja por el dinero. Es un obrero fraudulento. A esa persona no es la que la Biblia dice que no te levantes en contra de ella, porque esa vino de parte de Satanás. Los que Dios establece, esos son los que vienen con el respaldo de Dios y son a los cuales debemos estar sujetos y alejar de nuestra mente cualquier intención o deseo de levantarnos en contra de ellos, de murmurar en contra de ellos, de criticarles, porque nos metemos en problemas con el que le estableció, o sea, con Dios. El problema del ministro que es ungido por Dios, el problema no de él, sino de las personas que se meten con él, es que terminan metiéndose con Dios. Cuando actuamos en contra de la autoridad establecida por Dios, que es lo que hizo Coré, inmediatamente nos metemos en problemas con Dios. Cuando actuamos en contra de la autoridad que viene de parte del enemigo, Dios nos respalda para sacar eso que está dañando
y que está destruyendo la obra, la iglesia. Porque si tenemos, por decir algo, así como se han levantado ya, un pastor que se le da que él es un galán y le gusta andar puro con muchachas jóvenes, pero tiene su esposa y por allá se la pasa abrazando mucho a las hermanitas y abrazando y abrazando, y resulta que se escuchan historias y comentarios y el pastor está dando un mal fruto. Por su fruto lo conoceréis. Entonces pasa más tiempo con las hermanitas y llegan a la noche, al altar de la noche, visita hermanitas a las 10 de la noche, a las 9. Hermanos, no es buen árbol el que da mal fruto. El que da mal fruto es un árbol malo y el que da fruto bueno es un árbol bueno. Entonces estamos claros. Contra la autoridad establecida por Dios, David dijo, nadie se levanta contra el ungido de Dios, con el que Dios establece, nadie se levanta y queda inmune, sino que lleva consecuencias. Pero no todos son ungidos por Dios, por eso el mismo Judas nos advierte, el apóstol Pedro nos advierte, Pablo nos advierte, van a venir falsos apóstoles, van a venir falsos profetas, van a venir falsos maestros. Y si usted se levanta en contra de ellos, ¿en contra de quién se está levantando? ¿De lo establecido por Dios o de lo que viene de parte del enemigo? Se está levantando en contra de lo que viene de parte del enemigo. Pero estemos claros, el que viene de parte de Dios tiene el respaldo de Dios, y si nos levantamos en contra de esa persona, nos metemos en problemas con Dios. Entonces, notamos que rebelarse contra Dios o contra la autoridad, establecida por Dios, fue la contradicción de Coré. Pero no se rebeló solo, sino que buscó personas para hacer su rebelión. Se rebelan contra Moisés, contra Aarón, y Moisés, que dice la palabra que era el hombre más manso de la tierra, le dice a Dios enojado, molesto, porque Moisés en ese momento se enojó, dice, Señor, no tomes ni mires la ofrenda de Coré, ni de Datán, ni de Abirán, ni de aquellas personas. No les tomes en cuenta su ofrenda. Entonces, Coré y sus partidarios, dice la palabra, que son destruidos. Moisés se levanta y dice, hoy vamos a saber a quién Dios estableció aquí como el líder o como la persona que Dios quiere que dirija este pueblo. Y al que Dios escogiere, ese va a ser el que el pueblo tiene que respaldar. Pero si estas personas, Coré, Datán, Abirán, mueren como mueren todos los hombres, mueren dentro de 1 año, 10 años, 15 años, Dios no está conmigo. Pero si la muerte les alcanza a ellos de una manera distinta, ustedes sabrán que Dios no está con ellos, sino que Dios está conmigo. Y es así que dice la Biblia, el versículo 21, que en ese momento salieron Coré, su esposa, la concubina, los hijos, los pequeñuelos, dice la palabra, porque habían pequeñitos también, y salieron también los de Datán, Abirán, On, y todos se pararon frente a sus tiendas, ahí muy imponente. ¿Qué pasó, Moisés? Aquí estamos. ¿Cuántos son? Dirían ellos a Moisés. Aquí estamos para los que vengan. Y en ese momento que están ellos ahí orgullosos, prepotentes, porque sí, nos rebelamos contra ti, ¿cuál es el problema? Dice la Biblia que la tierra abrió su boca y ellos descendieron vivos al Seol. Coré, Datán, Abirán, las esposas de ellos, sus hijos, sus pequeñuelos, sus animales, sus concubinas, sus esclavos, sus tiendas, sus bienes, sus ganados, todo. Imagínense el tamaño de la boca que tuvo que abrir la tierra para consumir estas 4 familias, alrededor de unas, supongamos, 60, 70 personas, tal vez más. Pero todos descendieron vivos al Seol. ¿Sabe que nunca nadie llegó vivo allá, al infierno? Allá murieron físicamente, pero están vivos espiritualmente, en una condenación eterna. Fueron los únicos que llegaron vivos allá al Seol: Coré,
y Datán, Abirán y On. Pero Dios también, aquellos 250 varones, príncipes, también les castigó. Dice que salió fuego de Dios y los consumió a los 250. A esos hombres que también se levantaron con Coré, fueron consumidos, pero por fuego. Consumidos por fuego. O sea que levantarse contra el siervo de Dios no es cosa así que tan fácil y que queda sin consecuencia. Ellos vivieron las consecuencias de ese pecado y murieron por ese pecado. Gracias a Dios que hoy en día no estamos en aquellos tiempos de la ley, de la justicia de Jehová. Hoy estamos en los días de la misericordia, de la justicia de Cristo, del amor de Dios. Y es por eso que hoy en día, ustedes dirán, bueno, pero ¿qué pasó con Dios? Hoy en día, gracias a Jesucristo, todas aquellas personas que se han levantado para destruir el ministerio de un hombre o de una mujer, muchas veces vemos que aparentemente no les pasó nada. Que aparentemente se levantaron, destruyeron un ministerio y no les pasa nada. Pero es porque estamos viviendo la misericordia de Dios. Estamos viviendo un periodo que se llama periodo de gracia. Y gracia significa un favor no merecido. O sea que Dios preserva la vida hoy de aquellas personas que se levantan en contra del ministerio, que se levantan en contra del pastor, del que Dios establece, sea pastor, sea profeta, sea maestro, sea pastor de jóvenes, sea pastor de niños, cualquier ministerio o función que se ejerce dentro de la iglesia, y alguien se levanta para tumbarle, para destruirle, tal vez debería sufrir las consecuencias que sufrieron Coré y también los 250 varones que se levantaron. Pero no pasa así, porque en aquel entonces la justicia de Dios se manifestaba de uno. Hoy en día se manifiesta la misericordia y se manifiesta la gracia, el favor y el don no merecido. Pero recuerden, viene una eternidad y todos aquellos que se han levantado en contra de un ministerio, de un pastor, de cualquiera de las personas que ejercen un cargo dentro de la congregación para destruirle, ellos van a dar cuenta a Dios. Y si no se arrepienten de esa maldad, lamentablemente pues no están en el camino de la vida. Si se arrepienten de esa maldad, Dios les perdona. Pero la Biblia dice para los cristianos, y no estoy hablando para el mundo, dice la palabra de Dios que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada quien dé cuenta a Dios de sí, de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo. Y Dios, aquellos hermanos y hermanas que se han levantado para destruir un ministerio, así se salven, Dios les va a pedir cuenta. Y van a ir a un juicio. No va a ser un juicio de condenación, porque los salvos no vamos a juicio de condenación, pero vamos a un juicio. Vamos a dar cuenta a Dios de lo que hicimos. Todo. Por eso tenemos un libro que se llama el libro de la vida. La Biblia dice que en el momento que llegamos a Jesucristo, Dios agarró el libro que teníamos escrito de nuestros pecados, maldades, que estuvimos separados de Dios. Todo ese libro, desde el momento que nacimos o del momento en que adquirimos conciencia hasta la edad en la cual recibimos a Cristo, dice que agarró ese libro de los pecados, lo tira al fondo de la mar y jamás se acuerda de él. Ese es el libro de nuestra vida antes de Cristo. Segunda de Corintios 5:17 dice que después que llegamos a Cristo somos nueva criatura. Y entonces se abrió un libro nuevo. Y en el libro nuevo aparecen todas las cosas buenas que nosotros hemos hecho en Cristo. Pero también aparecen todas las cosas malas que nosotros hicimos en Cristo. Dios nos perdonó cada vez que nosotros nos arrepentimos y llegamos a su presencia. Pero igual por esas cosas Dios nos va a demandar, nos va a pedir cuenta, así como por cualquier acto en el cual nosotros nos hayamos levantado en contra de algún pastor, en contra de algún líder de la iglesia, de alguien que esté ejerciendo una función de autoridad dentro de la congregación. Por eso también vamos a dar cuenta. ¿Cómo va a hacer Dios? No sé. ¿Cuál es el castigo para nosotros por nuestras rebeliones? No sé. Sé que estamos en un juicio de salvación. Y ese es mi consuelo.
que yo sé que he pecado, que me he arrepentido, pero que igualito eso está escrito en el libro de mi vida desde que llegué a Cristo. Y por eso Dios me va a pedir cuenta. Y por las cosas buenas que haya hecho durante el Evangelio, Dios me dirá, bien, esto que hiciste estuvo bueno, esto no. Y por esto te demando también. Pero gloria a Dios porque tenemos un juicio de salvación, no vamos a un juicio de condenación. Por eso si usted se levantó contra algún líder de la iglesia y se arrepintió, Dios le perdonó. ¿Le va a pedir cuenta? Sí. Pero igual usted va a un juicio de salvación. Y en eso nos gozamos. Por esa grande misericordia de Dios para con nosotros. Entonces dice que Dios le dice después que son consumidos aquellos 250 varones a Moisés que el pueblo está murmurando. Entonces Dios también toma una medida para corregir al pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que en el momento que están siendo consumidos Coré, es decir, los 250 varones y que se abrió la boca, la gente corrió despavorido, todos se fueron. Pero después de eso, el siguiente día, se levantó el pueblo y comenzó a murmurar en contra de Moisés, en contra de Aarón, en contra de las autoridades establecidas por Dios. Pero en esta oportunidad hicieron algo que no deberíamos hacer nosotros. Y es que también murmuraron en contra de la justicia de Dios. Hablaron en contra de la justicia de Dios. Y ahí sí es verdad que la cosa fue peor. Fue más el daño colateral que el daño principal. Porque el daño principal fue Coré, Datán, Abirán, su familia y los 250. Supongamos unas 300 personas, 320 o más. Ese fue el daño inicial. Producto de este daño inicial, el pueblo al siguiente día se levantó a murmurar. Versículo 41, me gustaría leérselo. Dice así: el siguiente día toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Israel. Vosotros le dieron muerte al pueblo de Israel. ¿Y quién fue el que hizo que la tierra abriera la boca? ¿De dónde salió fuego que consumió a los 250 varones? No salió de Moisés. Y Moisés no fue que agarró la tierra y ábrete tierra, así, ábrete tierra. No, el que abrió la boca de la tierra fue Dios. Y el fuego que salió de Dios y consumió. Pero los del pueblo comenzaron a decirle a Moisés: ustedes fueron los culpables. Ustedes, por culpa de ustedes, se le dio muerte. Ustedes le dieron muerte al pueblo de Jehová. Entonces, dice la palabra de Dios que en ese momento comenzó una mortandad. Comenzó una mortandad en el pueblo de Israel. Y murieron, versículo 49, 14.700 personas. Dice, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Es decir, sin los 250 y sin Coré, su familia, Datán y Abirán. Murieron 14.700 por murmurar. Ya no. Ellos murmuraron contra Moisés y Aarón, diciéndole: ustedes dieron muerte al pueblo de Jehová. Pero el que les había dado muerte era Jehová. O sea, murmuraron contra Jehová. Y murieron 14.700 del pueblo de Israel en un solo día. Hoy en día la gente se alarma: ay, que el COVID, hoy se murieron 1.000 y ayer se murieron 500 y así. Pero en un solo día, por murmurar contra Dios en la justicia de Dios aquel entonces, murieron 14.700 personas. Hoy en la misericordia de Dios no mueren las personas, porque Jesucristo sigue extendiendo la misericordia, extendiendo el amor. Arrepiéntete. Si te levantaste contra el líder, arrepiéntete, yo te perdono, y Dios le perdona. Que nos va a llamar a cuenta, sí nos va a llamar a cuenta, pero vamos a estar a cuenta para salvación. O sea que algo Dios hará en su justicia en nosotros, pero en salvación. Para terminar, el punto fuerte del daño colateral fue hablar en contra de la justicia de Dios. Hoy vivimos la misericordia y la gracia de Dios.
Con esto no quiero decir que yo les animo para que usted se levante, para que usted cree en la iglesia grupos sectarios que vayan en contra del pastor, no. Porque usted sabe que Dios le puede perdonar, porque sabe que Dios le va a salvar, porque sabe que si usted se arrepiente, el Señor le perdona, igualito le va a salvar. Pero recuerde, sí le va a salvar, si se arrepiente, sí le va a salvar, porque arrepentirse es apartarse del mal que ya nosotros hemos hecho. No solamente reconocer que lo hicimos, sino también apartarse. Eso es arrepentirse, porque si usted me dice hoy, no hermano, que hace 4 años yo estaba en una iglesia por allá y ahí yo trabajaba en algo en el ministerio y nos levantábamos como 15 personas pues, y sacamos al pastor, hermano. Bueno, nosotros nos llevamos unos miembros y aquellos así. Y entonces después me dice, no, pero yo me vine para otra congregación y ahí también dimos otro golpe de estado. Y entonces te hace la historia de su vida, ya estaba en 5 o 10 congregaciones y en todas ha participado en golpes de estado. ¿Qué quiere decir? Que usted todavía no ha nacido de nuevo, yo. Usted todavía no le ha amanecido la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, todavía está en tiniebla. No venga a decir que es un hermano después que ha participado en 10 golpes de estado dentro de 10 congregaciones. Arrepiéntase, pero arrepiéntase de verdad y conviértase, porque todavía no se ha convertido tampoco. Igualito, si se arrepiente y se convierte, Dios le va a perdonar y le va a salvar. Con esto terminamos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre bueno, en el nombre de Jesús te agradecemos por la enseñanza de tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, que cuando tú estableces un ministerio, tú lo respaldas, Señor, y que nosotros debemos respeto al ministerio que tú estableces. Y también, Señor, que debemos sujetarnos a las autoridades establecidas por ti. Señor, en esta noche y en este día, en todo momento en el cual nosotros nos presentemos delante de ti, rogamos que tu bendición sea con nosotros y que tu Espíritu Santo redarguya nuestras vidas para no caer en la contradicción de Coré, levantarse contra la autoridad que tú estableces. Gracias, buen Dios. Amén. Dios les bendice.